Me acostumbro ahí a como esté, pero lo más importante es que escuchen ustedes, ¿verdad? Yo para qué me quiero escuchar a mí. ¿Ya ahí escuchan mejor o no? No, voy a pasar para acá, voy a predicar hacia allá entonces para que escuchen. ¿Sí, ya? Ya no responden. Eso significa que no escuchan. Creo que se escucha un poco bajito, no sé si podamos ver alguien ahí de audio, se puede ir por allá para ver qué es lo que pasa. Si me tienen que afectar a mí para que se escuche mejor afuera, yo no tengo tema, ¿eh? Lo que más me importa es que escuchen bien ustedes, no yo. Lucas capítulo 8, mientras van abriendo sus Biblias, ahí está como que rebotando mucho, les quiero compartir. Hoy está el pastor Gerardo predicando en Toluca, hicimos cambio, ¿verdad? El pastor Josué en Villacuapa, pero les mandan muchos saludos, especialmente me dijeron a los hermanos de las Chivas, ¿verdad? Los mandan saludar. Entonces al final estaremos orando por ustedes, ¿verdad? Pues reprendiendo todo espíritu de tristeza, de depresión, de ira, de envidia, etcétera. No se crean, mis hermanos, ya saben que practicamos el don del bullying santo, pero es en el amor del Señor, ¿verdad? Acuérdense que a través de las pruebas se forja el carácter, entonces es por amor a ustedes que los molestamos, nada más. Y bueno, algunos sí sufren. Ayer fui a verlo con unos amigos y uno de ellos sí estaba llorando, así que no lo molesté mucho. Nada más hoy subí una historia de él en Instagram con su camisa puesta del América porque perdió una apuesta, pero ayer lo respeté. Y bueno, vamos a orar para poner ese tiempo en manos de Dios. Dile conmigo: Señor, te doy gracias en esta mañana porque tú me das vida, porque estamos con bien. Padre, pedimos que tú hables a nuestros corazones a través de este mensaje. Quita todo estorbo de en medio, que nada se interponga entre tu palabra y nosotros. Que si hay cansancio, sueño, algún malestar físico, Señor, algún problema que esté ocupando nuestros pensamientos, lo que sea, te lo entregamos y te pedimos que nada sea una barrera, Padre, que estorbe para que tú hables hoy a nuestras vidas. Pedimos que únicamente sea tu presencia, Espíritu Santo de Dios, la única influencia que se ejerza sobre nosotros y que podamos recibir esta palabra como una semilla sembrada en tierra fértil y que produzca fruto. Te pedimos que así sea hecho en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, quiero compartir un par de mensajes distintos el día de hoy. Si quieren irse a desayunar y volver más tarde, o quedarse y aventarse domingo de 2 por 1, ¿verdad? El segundo servicio comienza a las 12, el mensaje como 12:35, 12:40 aproximadamente. Y esto partiendo de que Jesús advierte en Mateo 24 que una de las señales de los últimos tiempos, generalmente como que ponemos mucha atención en las más alarmantes, ¿no? En las más amarillistas, en las guerras, tsunamis, terremotos y catástrofes, pero Él también nos recuerda que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar. Y sabemos como iglesia que una de las cosas que se advierte que pasarán en los últimos tiempos es algo que conocemos como la apostasía. ¿Qué es la apostasía? No es que la gente no va a querer seguir a Jesús, sino que aquellos que seguían a Jesús dejarían de seguir a Jesús. Siempre ha habido esto, pero no tanto como en los últimos tiempos. En los últimos tiempos vemos que las iglesias cristianas, entre comillas, se están llenando, pero no porque la gente esté viniendo a Jesús, sino más bien porque la iglesia se está corrompiendo y se predica un Jesús a medias, a un Jesús versión Frankenstein, ¿verdad? Donde predico lo bonito de Jesús, pero el Jesús que me exhorta, que me llama al arrepentimiento, de ese no predico. Jesús dijo en su primer mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y hoy se predica el reino de Dios, pero no se predica el arrepentimiento, y no hay reino sin arrepentimiento. Entonces voy con todo esto a que el hecho de que veamos que las iglesias se llenen no quiere decir que la gente está viniendo a Jesús. La gente se está apartando del Jesús bíblico y verdadero. Y de ahí nace una serie de mensajes que he estado compartiendo en Toluca y que quiero compartir con ustedes. Hoy veremos un par de ellos. La próxima vez que me toque visitarlos, si Dios lo permite, ¿verdad? Si el Señor no viene antes, si viene antes, pues ya nos vemos en el cielo, ¿no? Y los que se queden, ahí les encargamos la iglesia, échenle ganas, se arrepienten para que luego nos alcancen. Quiero compartirles algunas de las razones por las que la gente, según la Biblia, se aparta de Jesús. Ojo, y esto es muy puntual, no quiero hablar por qué la gente en el mundo no quiere venir a Jesús, sino porque tú y yo, que hoy seguimos a Jesús, según la Biblia, si no ponemos atención, corremos el riesgo de dejar de seguir a Jesús. Entonces, en el primer mensaje de esta serie, si tú lo buscas por ahí en redes, expliqué, ¿verdad?, qué es lo que sucede, dejando bien claro que cristianos, entre comillas, que dejaron de seguir a Jesús, no es que perdieron la salvación, sino que probablemente nunca fueron salvos, o algunos están pasando como David cuando se fue con Aquis, rey de Gat, un tiempo complicado, que están luchando como el hijo pródigo, y si son hijos volverán a casa. Si nunca volvieron es porque probablemente hubo una emoción, pero nunca una verdadera convicción
reflexión. Todo eso lo explicamos en la primera parte, pero hoy quiero enfocarme más ya en el aspecto práctico de qué es lo que hace que nosotros a veces nos apartemos de la fe, o en su defecto que no abandonemos a Jesús, pero que vivamos un cristianismo religioso, pero no una verdadera relación con Dios. Sí, vengo el domingo a la iglesia, ¿verdad? Y a veces leo la Biblia, pero no estoy viviendo la vida que Dios tiene para mí. Salí de Egipto, que representa la esclavitud del pecado, pero me quedé dando vueltas en el desierto y nunca tomé la tierra de Canaán. Y el cristianismo no es solamente dejar de Egipto, ya soy salvo, tengo vida eterna, porque si así fuera, al momento de mi conversión me moriría e iría al cielo. Si sigo con vida es porque Dios tiene un propósito para mi vida en esta vida, antes de la eternidad. Y en este sentido muchos se lo están perdiendo porque siguen una religión, pero no tienen una relación sólida con Jesús. La primera razón la quiero ver en Lucas capítulo 8. Si tienes tu Biblia, ábrela conmigo, y si no, te lo voy a leer desde aquí, donde Jesús mismo advierte en una parábola que conocemos como la parábola del sembrador, cuáles son algunas de las razones por el que la gente escucha la semilla. Si tú pones atención en la parábola, solamente un tipo de tierra, la tierra dura, nunca recibió la palabra, la gente que se cerró totalmente al evangelio. Pero aquí está hablando de algunas personas que lo escucharon, que lo recibieron de buena gana, ¿verdad? Acuérdate que Jesús mismo dijo en Mateo 7 que en el tiempo del encuentro con Dios muchos le van a decir: Señor, Señor, en tu nombre hice milagros, profeticé, eché fuera demonios. Habla ahí de gente que conocía la palabra, que predicaba la palabra, que fue usada por Dios, y que a pesar de eso nunca hubo una transformación en sus vidas. Entonces Jesús nos menciona en Lucas capítulo 8 versículo 14 que la semilla que cae entre espinos, está utilizando una ilustración, una analogía. Dice: estos son los que oyen la palabra, pero oyéndose son ahogados por los afanes y las riquezas. De esto voy a predicar en el siguiente servicio. Muchas veces hemos hablado de la riqueza, pero no sabemos la correlación que tiene con el afán, ¿verdad? Y estaremos hablando más que el amor al dinero, lo cual muchas veces hemos compartido, cómo a veces por una mala administración, por querer tener cosas que no necesitamos, con dinero que no tenemos, para apantallar a gente que no conocemos, empezamos a caer en el afán, y el afán nos empieza a causar estrés, y el estrés nos termina apartando de Dios y de las cosas más importantes de la vida. Estará bien interesante este mensaje, pero quiero hablar de la segunda razón que se menciona aquí. No de los afanes y las riquezas, sino Jesús dice que por los placeres de la vida, en algunas personas la semilla no lleva fruto. Personas que recibieron la palabra, que escucharon la palabra, que probablemente fueron a la iglesia, pero que di conmigo, nunca, no los escucho, nunca dieron fruto. Nunca dieron fruto. ¿Por qué dice Jesús? Por los placeres de la vida. Ahora vamos a explicar bien claro esto, porque esto da pie a muchas malas interpretaciones, y hay que recordar que la Biblia, según Primera de Pedro, no es interpretación privada. O no sé si es Primera de Pedro, pero alguna parte lo dice. Lee toda la Biblia hasta que lo encuentres, ¿verdad? Esta es una de las reglas básicas de la hermenéutica, que es la correcta interpretación de la Escritura. La Biblia tiene que interpretarse a sí misma, no puede ser lo que yo creo que significa. Y cuando algún pasaje es confuso, es dudoso, y la gente puede pensar que significa cosas distintas que no se pueden conciliar, en vez de estar peleando entre nosotros, tenemos que ir a la Biblia y dejar que la misma Biblia nos diga qué es lo que realmente quiso decir. Entonces, ¿habrá querido decir Jesús que todos los placeres de la vida son pecado? Y esto nos llevaría a vivir un tipo de vida que se conoce como el ascetismo. El ascetismo es la negación del placer. A veces se cae en el extremo de la flagelación personal, y es más o menos, para que tú te des una idea, ¿verdad?, lo que hacen, por ejemplo, los menonitas, ¿no? Los menonitas piensan que vivir en el mundo civilizado es pecado, entonces se van ellos a un rancho a vestirse con un overol, sin tecnología, sin televisiones, sin teléfonos, sin internet, hacer quesos y venderlos en las esquinas, en las calles, porque lo demás es pecado. Algunas filosofías orientales que se flagelan, que están todo el tiempo meditando, y hay cristianos que a lo mejor no llegan a ese extremo, pero que sí viven una especie de legalismo, y que seguramente tú los has conocido, y probablemente tú llegaste o estás viviendo de esta manera. A veces, aclaro,
porque no estoy criticando, a veces es con una sinceridad, pero sinceramente equivocados. Como Pablo decía de algunos judíos, con celo, pero un celo que no es conforme a ciencia. Le pasa a mucha gente que en ese anhelo de agradar a Dios, de vivir en santidad, de repente se van a extremos que nunca tuvieron que haber seguido, y de repente llegan a pensar que disfrutar de lo que Dios les ha dado es pecado, cuando no necesariamente, como lo veremos, es así. Entonces, antes de enseñar lo que Jesús quiso decir, tenemos que dejar en claro qué es lo que Jesús no quiso decir. Entonces, yo he conocido hermanos, por ejemplo, que prosperaron de una forma lícita, que se esforzaron, que trabajaron, que fueron bien administrados, vienen a Cristo y de repente piensan que disfrutar de la prosperidad que han alcanzado está mal. Y la gente los critica: uy, mira, es un superfluo, ay, porque mira, y compró y se fue de viaje y no sé qué. Cuando tú no sabes todo el trasfondo que hay y todos los años de esfuerzo, perseverancia, oraciones, y es la bendición de Dios. Y Salomón decía que también es don de Dios disfrutar del fruto de tu trabajo. Entonces, Jesús no quiso decir que todos los placeres son pecado. Hay gente así, no sé si los has conocido, que te dicen: es que el internet es del diablo, la tele es del diablo, las redes sociales son del diablo, la música es del diablo, el cine es del diablo, el diablo es del diablo. ¿Los has escuchado? Y dices: ¿qué no es del diablo? Un gran ejemplo son muchos pastores antes de la pandemia: el Facebook es del diablo, aleluya. Y después de la pandemia: síguenos en Facebook. Entonces, y por cierto, alguna vez me dijo: tú decías que el Facebook era del diablo. Y yo decía: no es cierto, yo solamente prediqué y lo mantengo, lo sostengo, que es una pérdida de tiempo. Y mis redes no son de uso personal, tú las puedes ver, son principalmente para compartir un mensaje que edifique. Sí creo, y es parte de lo que veremos, que el uso que le da a la gente está mal, pero la red en sí misma, la televisión en sí misma, la tecnología en sí misma no es pecaminosa. Hay un principio que nosotros tenemos que entender para no generalizar, y es: número uno, Romanos nos enseña, ¿verdad?, que nada es inmundo. Di conmigo Romanos 14:14. Nada es inmundo, no los escucho, nada es inmundo en sí mismo. Nada es inmundo en sí mismo, o sea, no hay cosas que en sí mismas sean pecado. El segundo principio, ahorita vamos a juntar los dos. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12. Este es importantísimo porque te va a ayudar cuando tengas dudas acerca de qué es bueno y qué es malo. Y hay veces que la Biblia no es tan explícita como nosotros quisiéramos. Déjeme confirmo nada más una cosa, porque esto ahí está. Sí, es Romanos 14:14 el pasaje que les quería mencionar. Y por otra parte, dice Primera de Corintios capítulo 6 versículo 12 que todas las cosas no son lícitas, pero no todas nos convienen. Todas las cosas no son lícitas. Si no traes tu Biblia, ahí está en pantallas. Mas yo, dice Pablo, no me dejaré dominar de ninguna. Ahora juntemos estas dos verdades y saquemos conclusiones. Número uno, nada es inmundo en sí mismo. El diablo, como ser creado, mis hermanos, tiene el poder de alterar, de corromper, de distorsionar, pero no tiene el poder de crear. El diablo, como ser creado, no puede crear, de modo que decir esto es del diablo sería atribuirle al diablo un poder creativo que la Biblia jamás le otorga. Sería otorgarle al diablo una facultad, una cualidad, un atributo que únicamente es inherente a Dios. El diablo puede alterar a partir de la materia creada, pero solo Dios puede crear a partir de la nada. ¿Me estoy explicando o no? El diablo puede alterar lo que ha sido creado, pero el diablo no puede crear. Entonces hay gente que a veces, al no entender este principio, de repente se va a estos extremos. Por ejemplo, es que la batería la inventaron las tribus africanas. La batería es del diablo, aleluya. Y la guitarra eléctrica es del diablo, aleluya, porque tienen origen mundano. Y ignoran el principio de Romanos 14:14. Ningún instrumento, en este caso, en sí mismo es pecaminoso por su origen, sino por su uso. Porque si nos vamos a esas, pandero, salterio, arpa, instrumentos con los que Dios ordena que se le alaben, los salmos,
¿tú crees que son de origen bíblico? La gente piensa que el pandero lo inventó el rey David, que el arpa se la trajo el arcángel Miguel, ¿verdad? A los salmistas. No, son de origen pagano, egipcio, persa y civilizaciones idólatras totalmente paganas, inmorales por el estilo. El pandero, por ejemplo, se utilizaba en las lamentaciones llenas de idolatría y de paganismo y de ocultismo de los egipcios. Y la misma Biblia nos enseña en Ezequiel que estaban presentes en las borracheras de los impíos, y con esos instrumentos Dios ordena que se le alabe. Pregunta: ¿Dios se corrompió por ordenar que se le alabe con instrumentos de origen, entre comillas, mundano? No, simple y sencillamente que Dios entiende este principio. Si tú usas la batería para tocar una canción satánica, el uso que se le dio es del diablo. Si lo utilizas para alabar a Dios, el uso que se le está dando es bíblico. La batería en sí misma no es ni de Dios ni del diablo. ¿Vamos bien hasta aquí? Si tú a esas te vas, mi hermano, todo sería del diablo. Es que la gente con los cuchillos también mata, entonces a cortar las cebollas con los dientes, mi hermana, porque el cuchillo es del diablo. No, hay gente que idolatra al pastor, entonces todos los pastores son del diablo, porque hay pastores que se dejan idolatrar. ¿Somos del diablo nosotros? Sácate a bañar, ¿verdad? Por supuesto que no. Entonces hay mucha gente que se ve estos extremos. Llega la Navidad y es muy común: es que adoraban al madero, el pino es del diablo. No, el pino es del bosque, te lo prometo que es del bosque. No, la televisión es del diablo, no es de Samsung, de Sony. Nunca he visto una que diga marca 666, producción en el Averno o cosas por el estilo. Es el uso que nosotros le damos a las cosas. Y esto nos lleva a la primera verdad, que es que disfrutar de lo que Dios nos ha dado no necesariamente es pecado. Salomón decía que al contrario, que había gente que tenía todo, pero Dios no le daba un don, y era el don de disfrutar de lo que tenía. Disfrutar de lo que tú tienes es un don de Dios. Entonces lo que está mal no es tener o no tener, sino no disfrutar. Tienes que vivir como Pablo dijo en Filipenses 4 del 11 al 13: contento cualquiera que sea tu situación. Y si fue un buen año, ¿verdad?, y te cambiaste a las lomas, gloria a Dios, disfruta tu casa en las lomas. Pero si fue un mal año y te fuiste a lo más lejano de la ciudad, también disfrútalo. Y si tuviste oportunidad de comprarte una playera Lacoste o una que dice La Costeña, ¿verdad?, como sea, aprende a vivir con contentamiento. No es pecado, ni tenemos que idealizar ni satanizar ninguno de los dos extremos. El problema es cuando no tenemos la capacidad de disfrutar lo que tenemos. No es pecado que tú tengas, es pecado que no disfrutes, tengas o no tengas. Disfrutar de la vida, como lo vamos a ver ahorita, una segunda cláusula en 1 Corintios 6:12, no está necesariamente mal. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. La primera pregunta que me tengo que hacer es: ¿esto me está afectando o no? Con la música, por ejemplo, con el baile, un tema muy polémico. ¿A cuántos de ustedes les gusta bailar, por ejemplo? Levanten la mano. Toda la bola de paganos, mundanos, carnales. No es cierto, les estoy molestando. Y ojo que esto que voy a decir no lo digo en defensa propia, porque a mí no me gusta. Fíjate que paradójicamente muchas de las cosas que defiendo a mí no me gustan ni las haría. Entonces eso me da más autoridad moral, porque no lo digo como para justificarme, sino que una cosa es que a mí algo no me guste, otra cosa es que tenga elementos para decir esto es necesariamente del diablo. Tienes una pareja de jóvenes en una fiesta escuchando reggaetón. ¿A qué les va a incitar? A tener relaciones sexuales o a pecar. Les va a excitar, les va a llevar a tener malos pensamientos. Tienes una pareja de jóvenes escuchando una canción romántica que los va a llevar también a tener cierto tipo de pensamientos. Para ellos en ese momento no es lo ideal. Para ellos esa canción puede llevarlos a pecar. Pero tienes una pareja que tiene 30 años de casados, que están más fríos que el iceberg con el que chocó el Titanic, ¿verdad? Y de repente empiezan a escuchar una canción de Luis Miguel y se empiezan a poner medio románticos. ¿Para ellos sería pecado? Para ellos es noche de avivamiento. Gloria a Dios, en este caso por el hermano Luis Miguel, que va a ser de bendición para sus vidas. ¿O qué van a poner en una cena romántica? La canción del pájaro herido de Jesús Adrián, ¿te imaginas? Y sería como que le va a dar depresión. Entonces todo depende del momento, de la persona. Entonces hay lugares, hay ritmos, hay letras que nos incitan a la violencia, a la inmoralidad, a la depresión.
pero una pareja está en una boda y es una canción alegre que habla de la vida, del amor y la quiere pasar bien, no hay ningún problema en este contexto con que tú disfrutes y no te contamina. Pero no tomemos esto como pretexto para entonces, pues me la voy a pasar todo el tiempo en la pachanga, todo el tiempo en las redes, todo el tiempo en internet, porque después 1 Corintios 6:12 dice que aunque todas las cosas no sean lícitas, no solo se trata de que no me convenga, sino que añade, mas no me dejaré dominar de ninguna. Y aquí es donde se hila con las palabras de Jesús. Hay mucha gente que, so pretexto de que lo que hago no es pecado, porque en sí mismo no está mal, dedica tanto tiempo a eso, que sin darse cuenta el abuso de los placeres de la vida los están apartando de Dios. Salomón disfrutó, Jesús disfrutó, de hecho lo juzgaron y le llamaron hombre comilón y bebedor de vino. Iba a casas, a eventos, a fiestas, a bodas, fue a las bodas de Caná, multiplicó el vino, que era un elemento simbólico del gozo. Pero tomar toda esta evidencia como pretexto para perder el tiempo no está bien. Y es aquí donde Jesús dice que los placeres de esta vida en muchos casos ahogan la semilla que fue sembrada en el corazón de las personas. Cuando tú dices, es que lo que hago no está mal, no es pecado, y es que tu concepto de pecado está distorsionado. Tú le preguntas a un cristiano promedio qué es pecado y te va a decir robar, matar, fumar, adulterar, fornicar. Todo esto está mal, pero todo esto solamente es el 50% de la definición de pecado. Para muchos pecado es hacer lo malo. ¿Y sabías tú que pecado es tanto hacer lo malo como dejar de hacer lo bueno? Todo aquello que no procede de fe es pecado. En su etimología, es decir, el significado original de la palabra, el griego amarteia, que significa errar en el blanco, nos enseña que pecado no es cuando yo hago lo malo, sino cuando mi vida no está dando en el centro de la voluntad de Dios. Si yo hice lo malo, no estoy en el centro, pero si no estoy haciendo lo bueno, tampoco estoy dando en el centro. ¿Qué pasa con muchos cristianos? Y este es un gran problema del cristianismo, que lo hemos limitado a una lista de 10 cosas que no hay que hacer. Y no es que no tiene que haber listas, porque eso será libertinaje. Claro que hay cosas que están prohibidas para nosotros, pero no es solamente el cristianismo lo que no tengo que hacer. Porque muchos dicen, es que desde que estoy en Cristo ya no fumo, no me emborracho, no fornico, no adultero, no robo, no transo, no corro, no grito, no empujo y todos los no que quieras. Pero vuelvo a repetir, no es solo dejar Egipto, sigue la toma de Canaán. Dejaste de hacer lo malo, pero no estás haciendo lo bueno. ¿A quién le estás predicando? ¿A quién estás discipulando? ¿Por quién estás orando? ¿Cómo estás tratando a tu familia? ¿Cómo tratas a los demás? ¿Cómo es tu testimonio? No solo es lo malo que dejé de hacer, es que de lo bueno que tenía que hacer estoy haciendo. Y en muchos casos es por el abuso de tiempo dedicado a los placeres de la vida que no estamos haciendo lo bueno. Y Satanás muy sutilmente nos va absorbiendo y muchos ni cuenta se han dado de esta poderosísima estrategia. Y es que cuando no puede destruirte, va a tratar de neutralizarte. Él no necesita destruirte si simplemente te puede neutralizar. Pablo decía que no ignoramos las maquinaciones de Satanás. Porque Satanás, yo me he dado cuenta que no es muy creativo. Él cambia sus formas, pero sus métodos, sus principios, siempre han sido los mismos desde el principio del Edén. Son básicamente 3 o 4 estrategias principales y una de ellas es esta. Primer libro de Samuel, capítulo 17, por ejemplo. Está Israel 40 días puesto en orden de batalla. Pero ¿por qué no pelearon? Porque un gigante a la mitad del camino les decía, ¿para qué lo intentan si ustedes son los siervos de Saúl y yo Goliat el gigante? Denme uno que pelee contra mí, si me gana le serviremos y si le gano entonces ustedes nos servirán a nosotros. Fíjate qué interesante esta historia, 40 días puestos en orden de batalla, dando el grito de guerra pero sin pelear. ¿A quién se parece esta escena? ¿No es similar a la iglesia? Preparada cada domingo, puesta en orden de batalla, dando el grito de guerra. Amén, lo creo, lo recibo, sí, aleluya, gloria a Dios. Pero no peleamos, estamos neutralizados. Y Satanás feliz. Goliat no le cortó la cabeza a nadie, pero Satanás no necesitaba que Goliat le cortara la cabeza a nadie. A él le bastaba contener al pueblo de Israel como estaba. Un pueblo poderoso viviendo como un pueblo mediocre. Un pueblo victorioso sin pelear, un pueblo de guerreros simplemente estancados. Llegamos al libro de los jueces y nos encontramos con la guerra más absurda que emprendieron los madianitas contra calabazas, vacas y borregos. Los madianitas no mataban israelitas, los madianitas destruían la comida de los israelitas. Y la Biblia dice que de esta forma Israel empobrecía, que viene del hebreo dalal, que significa hacerse débiles.
y cómo estaban encerrados en cuevas. Entonces, ¿te imaginas la estrategia de los madianitas? Vamos a vencer a las vacas. Sí, ¿cuántos creen? Sí, acabaremos con sus calabazas. Sí, dices. ¿Y por qué pelear con la comida? Porque Satanás no necesitaba destruir Israel, le bastaba con tenerlos escondidos en la cueva. Entonces, hay muchos cristianos que dicen: no, ya no me destruye con las drogas, con el alcohol, con la pornografía como antes, pero te tiene escondido en la cueva. Un cristiano poderoso, lleno del Espíritu Santo, con el poder de Dios, con dones, con un propósito, con la palabra de Dios, para hacer luz, para hacer sal, un embajador en nombre de Cristo, representante del reino de los cielos en la tierra, y escondidos en la cueva. No salimos, no somos luz, no somos sal. ¿Qué relación tiene esto con el mensaje? Que en muchos casos es porque estamos absorbidos por los placeres de esta vida, perdiendo tanto tiempo en aquello que en sí mismo no es malo, que no nos damos cuenta que no es mala la cosa, el hobby, la actividad, la tecnología per se en sí misma, pero sí el abuso de tiempo que estamos dedicando en ello. Empezaron bien contentos, y si vieran sus caras ahorita, mis hermanos, dijeron: qué buen mensaje, voy a disfrutar de la vida, a la pachanga Hakuna Matata, ¿verdad? Sí, disfruta de la vida, pero que los placeres no te absorban tanto, que te alejen de lo más importante, que es como está mucha gente, tanto tiempo dedicando a ciertas cosas que ya no pasa tiempo con Dios, ya no pasa tiempo con su familia, ya no pasa tiempo haciendo ejercicio. Tienes, y es tristísimo, a niños y adolescentes en México. Somos ya de los primeros lugares en el mundo con obesidad. ¿Por qué? Porque ya no hacen ejercicio, porque no comen bien, porque todo el tiempo están detrás del teléfono, porque todo el tiempo es con el videojuego. Ya los jóvenes de hoy no tienen condición. Yo ya no soy tan joven como antes. Sé que me calculan como 23, 25, pero este año mi esposo y yo cumpliremos 15 años de casados, a ver si eso les da alguna pista, ¿verdad? Entonces, ya no soy tan joven, pero de repente me toca practicar deportes con jóvenes que les llevo 20 años, y es tristísimo ver que pareciera que tuvieran como 86. Porque ya todo el tiempo es estar como zombies detrás de una computadora. No cuidan su cuerpo, no conviven con su familia, entran a la casa así: hola ma, ¿cómo te fue, hijo? Parecen vacas. ¿Vas a comer? La mamá le tiene que mandar una foto de la comida por Instagram para que vea si se le antoja o no, porque si no, no le escucha. Ya ni conviven entre ellos. Me ha tocado estar de viaje y dices: está precioso el lugar, y ves a los adolescentes en la mesa, todos ahí con el teléfono. Van varias familias, están los primos, no se pelan, acaba el viaje y se manda mensaje: primo, ¿cómo te extraño? Mentiroso. Cuando se vieron y platicaron, porque estuvieron todo el tiempo absorbidos por la tecnología, y es un riesgo que corremos todos sin darnos cuenta. Yo recuerdo hace muchos años, cuando sí era joven, tenía 19 años, jugaba hockey sobre hielo en Metepec, y era un tiempo donde estaba teniendo un despertar con Dios, y me di cuenta que me empezó eso a robar tiempo. Eran los entrenamientos muy tarde, acababa muy cansado, despertaba muy cansado, y puse en oración si no tenía que dejarlo, y no tenía nada de malo. Yo no iba a jugar para golpear a los demás, les voy a pasar con el patín por la cara. No, era practicar un deporte, era sano, era divertido, ¿verdad? Pero reconocí que me estaba afectando, no en el sentido que hacía lo malo, pero sí que estaba dejando de hacer lo bueno, y esto también es pecado. Lo puse en oración, y recuerdo que una vez, un lunes entro, me lastimo la rodilla, al siguiente miércoles voy, ahí con la rodilla medio mala, se me cae la careta, en vez de salirme me quedé jugando. Me dice el entrenador: ten cuidado que no te pegue nada más con el stick, que es el palo en la cara. Tiran, yo era defensa, me dan con el puck, que es el disco negro, aquí en esta parte, me abrieron abajito del ojo, fueron 12 puntadas. Si no me crees, al final puedes pasar a ver las heridas de guerra, aquí se ven todavía, ¿verdad? Y para mí eso fue la confirmación. Dije: antes de que me pase un patín por encima de la cabeza, ya me quedó más que claro que ya no es el tiempo para mí, y constantemente trato de estar teniendo cuidado, porque muy sutilmente Satanás nos puede llegar a absorber. Yo te voy a ser honesto, a mí no me gusta ver series de televisión, no porque considere que son malas. Si tú tienes la capacidad de ver una y dejarle hasta ahí y esperarte a tu siguiente tiempo, ¿verdad? Y si tuviste un día en el que ya trabajaste,
oraste, ya serviste a Dios, ya pasaste tiempo con Dios, ya leíste la Biblia, ya oraste, ya tuviste un tiempo con tu esposa, ya tuviste un tiempo con tus hijos y aún así te sobró tiempo para ver una serie. Bienaventurado seas, porque con este ritmo de vida pocos tienen esa oportunidad, ¿verdad? Y adelante. Si por ver la serie no pasaste tiempo con tus hijos, con tu esposa, con Dios, haciendo deporte, comiendo sanamente, entonces lo tienes que eliminar. Pero ¿qué pasa con muchas personas? Que no es una y otra y otra y otra. Y te voy a confesar, yo soy de esas personas. Las pocas series que he visto, era una y no, a ver, se quedó bien buena, a ver qué pasa en la siguiente. Nada más los primeros 10 minutos a ver qué pasó y ya. No, acabo esta y ya ahora sí, y acababa. No, lo sigue y así de repente me iba hasta la madrugada. Yo sé que esto no es en ortodoxo, como el pastor me está diciendo que no tiene dominio propio, aleluya. Pero mi hermano, es que a veces nos olvidamos lo que la Biblia dice. Hay batallas que tú no vences venciéndolas, sino evadiéndolas. Y Jesús dijo, no nos metas en tentación. Pablo a Timoteo le dijo, huye de las pasiones juveniles. Y hasta donde yo recuerdo, José cuando fue tentado no amarró a la que lo tentó, salió corriendo. Entonces, yo te voy a confesar, yo soy bien, por no decir chismoso, curioso. A mí me gusta, a mí por ejemplo, cuando alguien me dice, oye, te voy a contar algo, a ver, cuéntame. No, ¿sabes qué? Mejor no, no te la acabas. De aquí a que venga Cristo no te voy a dejar de fastidiar hasta que no me digas. Y realmente me enojo, mi esposa lo sabe. Entonces me ha pasado con ella, oye mi amor, te voy a decir esto, que no, ¿sabes qué? Mejor no. Y ella sabe que en verdad me enojo, no es que mejor no me hubieras dicho nada, pero porque yo saber que me ibas a decir algo que no me lo dijiste, yo no me puedo quedar así, yo tengo que saber qué es lo que me iban a decir. Entonces, en una serie yo no puedo quedarme con la idea de qué es lo que va a pasar. Yo quiero saber qué es lo que va a pasar. Entonces, prefiero y decidí mejor no comenzarla a saber. Entonces, es una batalla que decidí no vencer venciéndola, sino vencerla evitándola. Y tú tienes que reconocer que hay cosas en la vida que no has podido dominar, que creíste la mentira de la propuesta de Goliat. Si me ganan, les serviremos. Sí, ¿cómo no? ¿Tú crees que los iban a servir? Lo vencieron y salieron corriendo. O sea, hay gente que cree que puede domesticar al gigante. David no le creyó y por eso corrió y fue y ¡pras! Le cortó la cabeza. Y es una enseñanza magnífica. La idea era vencerle batalla, no matarlo. Y según Goliat los iba a servir, David dijo, este mentiroso no nos va a servir, yo le corto la cabeza. Hay gente que piensa que puede domesticar a su gigante. No, sí lo puedo controlar. Hay cosas que tienes que entender que no puedes controlar y las tienes que eliminar hoy de tu vida, que te están absorbiendo. Y yo pregunto, ¿cuál es ese gigante? ¿Qué es eso que hoy Dios te está mostrando que en sí mismo no te está llevando a hacer lo malo? Puede ser un hobby sano, puede ser una amistad, puede ser el teléfono, puede ser algo tan sencillo como dormir, puede ser ver la tele, puede ser una serie, pueden ser las redes sociales. Pero es que no entro a ver nada malo, pastor. Ese es el primer paso. Y vamos a ver que el primero sí te lleva al segundo, que es comenzar a hacer lo malo. Pero lo primero que tenemos que entender es esto. Si yo no me doy cuenta de esta estrategia satánica, que no son las cosas, sino el abuso del tiempo en los placeres de la vida, eso puede terminarme llevando a apartarme de Dios. Tuviste un buen año y como familia quieren viajar, qué bueno, disfruten. Pero ten cuidado, conozco familias que cada fin de semana se van de viaje y ya no se congregan. Ahí está el problema. ¿Qué fue su cumpleaños, su aniversario? No pasa nada. Yo este año, el tercer fin de semana del año, no fui a la congregación y no tengo que mentir. No, estuve enfermo, fui a otro congreso a predicar. No, estuve de viaje con mi familia. Fue el cumpleaños número 10 de mi hija y nos fuimos de parranda. El jueves antepasado mi esposa estaba afuera, me quedé con mi hija, no tenía clases, siempre se duerme a las 8, a esa hora empieza mi estudio de Romanos en línea, ese día se durmió más tarde y publiqué, no va a haber estudio porque voy a jugar con mi hija. No está mal, pero ¿cuál sería el problema? Que toda la vida me la pase de pachanga y que entonces no predique la palabra y no pase tiempo con Dios. Y hay gente que no se ha dado cuenta que ya cayó en esta trampa. Es que no es malo, pero te está dominando, mi hermano.
La música que escucho no es mala, pero te está dominando. Yo por escuchar esa música todo el tiempo ya no escuchas alabanzas, ya no pasas tiempo en oración. Vas en el coche escuchando las noticias todo el tiempo y no es tan mal en sí mismo, pero te está alejando de pasar ese tiempo con Dios. En vez de que aproveches ese tiempo camino al trabajo, a la escuela, escuchando alguna prédica, orando, alguna alabanza, platicando con la familia, lo van escuchando, lo van ocupando, escuchando música, y todo eso te está alejando de lo más importante de la vida, te está haciendo perder el tiempo. Por eso hay un versículo bien importante que es la primera carta de Tecate, en el capítulo 6, versículo 12, dice: todo con medida. ¿Quién se lo sabe? Nada con exceso, o al revés, ¿verdad? Y es bien importante. Fíjate lo que le pasó a este hombre, segunda carta de Timoteo. Abandonó a Pablo. ¿Por qué? Y es uno de muchos ejemplos. Tenemos también cuando Pablo a Timoteo dice que en los últimos tiempos habrá hombres amadores de los deleites más que de Dios. Y qué fuerte es esto. O sea, no es que no amarían a Dios, sino que amarían a los deleites más que a Dios. Pero quiero utilizar porque es un ejemplo, un caso particular. Segunda carta de Timoteo, capítulo 4, versículo 10. Si me la pueden poner en pantallas, por favor. Ya la tengo yo aquí, pero me gustaría que lo vieran también ustedes. Dice, bueno, desde el 9, que es el contexto: procura venir a verme pronto, porque Demas me ha desamparado. ¿Y por qué lo desamparó? Dice, amando este mundo, y otras versiones dicen, porque amó más este mundo. Entonces hay gente que a lo mejor ama a Dios, pero no se dieron cuenta que comenzaron a amar más los deleites de la vida que a Dios, que a su familia y que a las cosas más importantes. Cuando yo no entiendo esto, ¿cuál es el primer peligro y el primer daño? Que comienzo a dejar de hacer lo bueno. Yo te quiero preguntar, ya sabes lo malo que tienes que dejar de hacer, pero ya sabes lo bueno que tienes que hacer. Voy a pisar algunos callos. ¿A quién estás discipulando? Hay muchos que nada más van a la iglesia, discipúlame, por eso nos dicen ovejas, todo es óreme, aliménteme, ministreme. Pero llega un punto en el que nuestro crecimiento espiritual ahora tenemos nosotros que ayudar a otros. Y en algún momento de tu vida tú tendrías ya que estar enseñando la palabra, sirviendo a Dios dentro o fuera del lugar donde nos reunimos, predicando del Señor, orando por otros, pasando tiempo con Dios. Y cuando no pongo en práctica el uso de los sentidos, dice la carta a los Hebreos que entonces aquellos que tenían necesidad ya de tener alimento más sólido, se les tiene que dar leche otra vez, volver a los primeros rudimentos. Hay cristianos que están como Israel en el desierto. Fíjate cómo es diferente forma, mismo principio, dando vueltas y vueltas y vueltas. Aprendo, olvido, vuelvo a aprender, vuelvo a olvidar. ¿Por qué? Dice esta parte de la escritura, porque nunca pusieron en práctica el uso de los sentidos. Cuando yo nunca pongo en práctica lo que he aprendido, cuando yo no lo empiezo a enseñar, cuando yo no estoy ejercitándolo, tarde o temprano lo voy a olvidar. Y tienes cristianos de 30, 40 años que para ellos el cristianismo es: vengo el domingo, me siento en la iglesia y ya no hago lo malo, y lo bueno que tenías que hacer, apá, ¿qué le pasó? No podemos caer en esa trampa, tenemos que recapacitar. No es solamente lo malo que tengo que dejar de hacer, es lo bueno que tengo que hacer. Y si no lo entiendo, entonces hay un segundo peligro, y es que eventualmente no solamente se trata que no estaré haciendo lo malo, sino que tarde o temprano voy a comenzar a hacer lo malo. No solo perdones que no estoy haciendo lo bueno, sino que voy a comenzar a hacer lo malo. Porque cuando los placeres de la vida me apartan de Dios, ¿qué sucede? Que espiritualmente me empiezo a debilitar. Porque amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio son el fruto del Espíritu Santo. Es el resultado de su influencia en nuestras vidas. Cuando yo no vivo lleno del Espíritu, y cuando yo me empiezo a debilitar espiritualmente, ¿qué empiezo a producir? El antónimo del fruto del Espíritu, que ¿qué es? Gálatas 5:17, las obras de la carne. Nadie cae de la noche a la mañana, mis hermanos. No es que alguien un día de repente despierte y dice: oh cielos, ¿cómo pasó? No, la primer parte del proceso, siempre, sin excepción alguna, sin lugar a dudas, es esta: cuando me comienzo a alejar de Dios.
cuando comienzo a pasar menos tiempo con Dios. ¿Cuándo cayó David? Que es el mejor ejemplo de esto. David enfrentó un montón de adversidades y no fue derrotado. Aguantó la persecución de Saúl, traiciones, el menosprecio de su padre, de sus hermanos, de su esposa, la pérdida de su mejor amigo, la traición de su consejero Aitofel, la traición de los líderes de Keila que él defendió. Aguantó la rebelión de su propio hijo Absalón. Enfrentó a los amonitas, a los moabitas, a los suegritas, un montón de gente que causaba pánico a la población mundial, y siempre salió victorioso. Paradójicamente, David no cayó en sus tiempos de más guerra, sino en sus tiempos de mayor paz. Un día, segunda carta de Samuel, que los reyes salen a la guerra. ¿Cuándo? Cuando los reyes salen a la guerra, David se queda en Jerusalén. Si no recuerdo es el capítulo 11, no lo tenía, pero te lo voy a buscar para que en casa lo leas. Es que al mover la Biblia se me cae la computadora porque la tengo recargada en ella, entonces me cuesta un poco de trabajo voltearlos. David se queda en Jerusalén, sí, es segunda de Samuel capítulo, o segunda libro de Samuel, perdón, dije carta de segundo libro de Samuel capítulo 11, ahí tú lo puedes leer en casa, te lo voy a resumir. David se queda en Jerusalén, siguientes versículos. Al caer la tarde, se levantó de su lecho y se paseaba en el terrado de su casa. Primera pregunta, en sí mismo, pasear en el terrado de tu casa tomando el sol, ¿es pecado? ¿Cuál fue el pecado aquí? Ve a su vecina bañarse desnuda, envía a preguntar por ella, es Betsabé, mujer de Urías Eteo, uno de sus hombres valientes que estaba en guerra, la manda a llamar, se acuesta con ella, le embaraza, a fin de cuentas él termina mandando matar al marido. Pecado grave de inmoralidad sexual y un pecado grave de homicidio, de los más alarmantes. ¿Cuándo? No en tiempos de guerra, en tiempos de paz. ¿Cuál fue el problema? ¿Que se paró tarde? No, a lo mejor ese día se desveló orando, tuvo una reunión en casa, cenó pozole y le dio retortijones y tuvo insomnio. Por muchas razones válidas pudo haberse desvelado una vez en la vida y no pasaba nada. Se quedó escuchando los comentarios del América Chivas, viendo una y otra vez el gol con el que los echaron de la liguilla o algo por el estilo. No sé yo por qué se durmió tarde ese día. El problema no es que se parara tarde, el problema es que según los salmos ese hombre siempre que se paraba lo primero que hacía era buscar a Dios, y ese día, por mucha atención, él pensó que podía disfrutar de la vida, lo cual no está mal, sin buscar a Dios, lo cual sí está mal, y disfrutar de la vida sin buscar a Dios lo llevó a debilitarse espiritualmente y terminar cayendo como nunca antes lo había hecho. Entonces, lo que le pasa a mucha gente, dar vueltas en el terrado no está mal, solo dar vueltas en el terrado es un gran peligro. Si él hubiera buscado a Dios esa mañana o esa tarde al levantarse, si él hubiera ido al terrado orando con Dios, pero se fue de ocioso, y la ociosidad, dicen por ahí, es la madre de todos los vicios. Él pensó, soy David, llevo años de victoria, de éxitos, de triunfos, ¿qué puede pasar? Puedo dar vueltas y no pasa nada. Y eso fue más que suficiente. No el placer, sino el mal uso del placer, el desconectarse de Dios por causa del placer, fue lo que llevó a este hombre a su más grande caída en toda la historia, porque de ahí se desencadenó como efecto dominó una serie de graves consecuencias, aunque Dios lo perdonó, pero consecuencias naturales que muchos de ustedes que han estudiado su historia conocen perfectamente. Grave conflicto en su familia que termina afectando generaciones después. ¿Y dónde comienza todo? En un día que el hombre se levanta y dice, voy a dar vueltas y vueltas y vueltas y no pasa nada. Y no nos damos cuenta, mis hermanos, que si por dar vueltas o por estar en redes, o por estar en la televisión, o por estar durmiendo, me desconecto de Dios, no solo dejaré de hacer lo bueno, sino que eventualmente terminaré haciendo cosas tan malas como nunca quise antes, jamás imaginé. No sé si vieron el año pasado una noticia muy alarmante, muy llamativa en el mundo cristiano. De ahí yo compartí un mensaje donde hablamos de la carne, tiene un poco que ver con esto, de un hombre que sale en una foto en Canadá o en Estados Unidos, no recuerdo, pero era una familia, creo que sí, de Estados Unidos, una familia americana aparentemente ejemplar, se veían en su iglesia,
como, ¿has visto las películas cristianas gringas? Siempre las familias güeritas, todos son bien buenos, y apenas vi una que tiene un buen mensaje al final, a favor de la vida, en contra del aborto, algo de la, no sé cómo se llama, familia al instante creo que se llama. Está un poco aburrida la verdad, pero tiene un muy buen mensaje hacia el final y es basado en la vida real. Pero yo a mi esposa le digo, uy, esto es bien utópicos, aquí todos son maravillosos, ¿no? Aquí ya están en el cielo. Entonces, oye, no te preocupes, no todo va a estar bien y todos son súper buena onda. Bueno, así se veía esta familia, ¿no? La familia güerita, gringa, santos americanos, casi. Y ahí estaba este hombre con su esposa y con sus 2 hijitas. Semanas más tarde sale este mismo hombre, vestido de recluso, con el semblante totalmente distorsionado. Lo habían agarrado, no sé si fue en Colombia o Panamá, fue uno de estos 2 países, porque en la maleta tenía una mujer descuartizada, su amante, que por alguna extraña razón, horas antes había asesinado. ¿Cómo puede un hombre ejemplar en una foto caer tan bajo en la siguiente toma? Todos hicieron una expresión. Pregunto yo, ¿no acaso David hizo lo mismo? Di conmigo, uyuyuy. Ay. Él no descuartizó a nadie. No mandó Urías Eteo al frente de la batalla para que se lo despacharan. La diferencia es que este hombre mató al amante, David mató al esposo del amante. Pero los 2 cometieron el mismo pecado: inmoralidad sexual y asesinato. ¿Y quién era David? El único hombre del que la Biblia habla como un hombre conforme al corazón de Dios. Qué fuertes palabras. Y si un hombre conforme al corazón de Dios hizo esto, ¿quién te garantiza que tú no estás expuesto? Si tú dices, yo jamás haría eso, eso debería de alarmarte, porque significa que tú confías demasiado en tu carne. Y el primer paso para hacer algo grave es creer que tú nunca lo harías. ¿O no dijo Pablo que el que cree estar firme, mire que no caiga? Yo lo he visto como pastor una y otra vez en consejería, gente que cae porque pensó que nunca iba a caer. Como pensó que nunca iba a caer, bajó la guardia, dejaron de orar, dejaron de leer, dejaron de congregarse. Pasa mucho con pastores, tú no tienes idea cuánto pastor ha caído. El año pasado fue también una ola, una desbandada de caídas. Y me da risa porque primero fueron de una denominación pentecostal, entonces muchos de denominación bautista, que a veces como que traen choque, decían, ya vieron los pentecostales, y de repente hubo un bautista de una iglesia de miles de personas en Estados Unidos que hizo exactamente lo mismo, y luego otro, y todos los pentecostales, ya vieron. Y la verdad es esta: no importa si vienes aquí, si eres bautista, pentecostal, calvinista, arminiano, si tú confías en tu carne vas a caer. Porque todos, no importa de qué denominación seas, siguen viviendo en un cuerpo contaminado, Romanos 7, por el pecado. Y el primer paso para caer es cuando tú crees que no vas a caer, bajas la guardia, se debilita tu espíritu, se fortalece la carne y estás a expensas de lo que Gálatas 5:17 no llama las obras del pecado, del infierno, del mundo, sino de la carne. No nos enseñan que al venir a Cristo somos regenerados espiritualmente, pero nuestra carne, Pablo dijo, sigue siendo carne y hace lo que no queremos, deja de hacer lo que sí queremos. Entonces, cuando yo me aparto, y te decía, hubo esta desbandada de pastores, y yo lo he visto, me toca ir a congresos donde no están escuchando las prédicas, nunca entran a la alabanza, y ya como soy pastor no tengo que recibir. Necesitamos seguir recibiendo. Yo cuando voy a algún evento me gusta sentarme a escuchar. Cuando van invitados a Toluca y no prediqué los 3 servicios, me gusta sentarme a escuchar. Cuando voy en el auto me gusta estar escuchando. Yo reconozco que necesito seguir aprendiendo, que necesito seguir leyendo, que no somos el Espíritu Santo, mis hermanos. Y hay cristianos bien soberbios. Yo ya tengo 40 años de cristiano, soy el teólogo de teólogos, aleluya, no tengo nada que aprender. ¿Estoy loco? O por ahí alguien dijo, el que crea saber algo aún no sabe nada, y lo que sabe no lo sabe como debería de saberlo. Esto nos pasa muchas veces, que como David
Ya tengo tantos años de cristiano, sirviendo en la iglesia, con un historial impecable, que pienso que puedo bajar la guardia, chacotear un poco más, buscar a Dios un poco menos, me debilito espiritualmente y en ese momento, de forma trágica y cruda, me doy cuenta de esta triste realidad. En mi carne no puedo confiar. El más grande enemigo no lo tienes cuando ves al diablo, lo tienes cuando ves a la persona que refleja la imagen del espejo. Es tu carne. Y los placeres de esta vida a veces hacen que debilitemos nuestro espíritu, que se fortalezca la carne, y entonces termino no solamente dejando de hacer lo bueno, sino también haciendo lo malo. Y si todo esto no te convence, concluyo con lo que Jesús enseñó en Juan 15 del 1 al 5. Permanezcan en mí, dijo él, como la vid está pegada al pámpano. Al revés, el pámpano a la vid. Y van a llevar fruto, y llevarán más fruto, y llevarán mucho fruto. Pero si se separan de mí, versículo 5, les advierto, nada puedes hacer. Lo que tú hoy quizá creías que era el problema, te lo adelanto, no es el problema. A veces llegan, pastor, tengo un problema que es mi lucha con este pecado, con este vicio, con esta adicción, en el matrimonio, mis finanzas. Quizá todo eso solamente es el fruto del problema. El problema es que rompiste tu relación con Dios. En ocasiones, por los placeres de la vida. ¿Me explico? Quieren alinear lo horizontal, ordenar lo horizontal, sin haber ordenado antes lo vertical. Ayude a mi matrimonio. Si ustedes con matrimonio no se conectan con Dios, no lo van a arreglar. Necesitas estar bien con Dios para ser lleno de Él, para tener su dirección, y entonces una vez que lo vertical esté fortalecido, lo horizontal se empezará a poner en orden. De lo contrario, es imposible. Lo que tú crees que es el problema es solamente el resultado del problema. El problema viene cuando algún día se nos ocurrió debilitar nuestra comunión con Dios. Cierra tus ojos y dile conmigo en oración: Dios, te doy gracias por tu palabra. Padre, ayúdame a disfrutar de los placeres de la vida con la moderación necesaria. Perdóname si he sido amargado, religioso y legalista y me fue al extremo de no disfrutar nada. Y enséñame a tener espacios para mí, para mi familia, para poder disfrutar de esto que Salomón dijo era un don tuyo. Pero guárdame, Señor, de usar eso como pretexto para apartarme de ti. Dile, muéstrame, Señor, revélame en esta hora, trae a mi mente qué cosas, qué personas, qué actividades, qué hobbies me están robando tanto el tiempo, que es verdad, he descuidado áreas importantes de mi vida. Es verdad, descuidé mi familia, descuidé mi relación contigo, descuidé mi cuerpo, descuidé mi trabajo, descuidé mi ministerio. Y si es así, dile, te lo confieso como pecado y te pido me limpies con la sangre de Jesús. Me arrepiento por utilizar mal mi tiempo. Tu palabra dice que aproveche bien el tiempo porque los días son malos y yo no lo he hecho. Dejé que los placeres de este mundo, sin darme cuenta, ahogaran la semilla y caí en la sutil estrategia de Satanás de gozarme porque no estaba siendo destruido, sin darme cuenta que le permití neutralizarme. Festejaba que los madianitas no mataron un solo hombre, sin darme cuenta que no era tu voluntad que permanecieran encerrados en la cueva. Daba el grito de una guerra que no peleaba, y llevo años poniéndome en la línea de batalla de una batalla que no he querido comenzar. Solamente hay gritos y nada más, formación e información, pero hasta ahí. Perdóname, Dios, y dile, dame una segunda oportunidad. Quiero volver a ti, a fortalecer mi comunión contigo, a regresar ese primer amor. Y te pido que ahí tú hables a mi vida y dirijas mi vida para no solamente seguir sin hacer lo malo, sino comenzar a hacer lo bueno.
Si ya llegué a la fase 2, donde no solo dejé de hacer lo bueno, sino que me debilité tanto que he estado haciendo lo malo, dile: perdóname, límpiame, Jesús. Recibo tu perdón y soy libre de toda culpa y condenación, pero no quiero seguir abusando. Quiero vivir en la gracia, no en la hipergracia. Eso ya es desgracia. Que tu gracia me lleve a la santidad, no al libertinaje. Así que recibo tu perdón y te pido, Señor, que pueda ser ahora lleno de ti, de tal forma que se produzca en mí el fruto de tu Espíritu Santo y no las obras de la carne. Que podamos dar en ti la mejor versión de nosotros en el Espíritu y no la peor en la carne. Y le perdón por confiar en mi carne, creer que no pasaba nada. Hoy me vuelvo a ti, Señor, porque reconozco que separado de ti nada puedo hacer. Y te entrego, Padre, aquellos placeres de la vida que hoy tú me has mostrado me están afectando. Llámales por su nombre de forma simbólica. Levanta una de tus manos. Aquellos que se puedan moderar, dile: Dios, dame tu dirección. Quizá tendrás que ponerte horarios, días, fijar un calendario para ciertas cosas que a ti te gustan, pero que no puedes seguir abusando. Y aquellas que ya intentaste calendarizar, agendar, regular y no has podido, quizá hoy es el día de cortarles la cabeza y eliminarles por completo. Llámale por su nombre y dile: hoy degollo a este gigante que creí que podía domesticar. Dile: Señor, si al terminar el día hice todo lo que tenía que hacer y me sobró tiempo, qué bueno, pero de hoy en adelante la prioridad será lo más importante. Si no cumplí con lo más importante, no me daré a mí mismo, a mi carne, el derecho de aquello que no lo era tanto. Enséñanos a disfrutar, Señor, con el equilibrio correcto, a vivir un cristianismo equilibrado, a disfrutar pero sin olvidar que lo más importante de la vida, en lo que consiste, según las palabras de Jesús, es en conocerte a ti. Que así se ha hecho, en el nombre de Jesús. Amén y amén.